El Senado de Estados Unidos acaba de protagonizar una votación que pocos habrían imaginado: castigar formalmente al presidente Trump en funciones pertenecientes a su propio partido. 67 senadores, entre ellos 19 republicanos, aprobaron una resolución en plena madrugada, exactamente a las 2:47, afirmando que Donald Trump incumplió el juramento que hizo al asumir el cargo. Esto no fue una señal simbólica ni un posicionamiento político vacío. Fue una censura oficial impulsada por evidencia tan grave que incluso legisladores que lo defendieron durante 2 procesos de juicio político ya no pudieron seguir callando. Cuando senadores republicanos que respaldaron al presidente en cada polémica, escándalo y crisis deciden voltearle la espalda en una votación nocturna, queda claro que algo devastador acaba de sacudir el corazón de Washington. Suscríbete ahora mismo, porque no querrás perderte ninguno de los videos que vienen. Entonces, ¿qué detonó una reacción tan extrema y sin precedentes? Una transcripción filtrada desde la sala de crisis presuntamente revela órdenes directas para usar a las fuerzas federales contra adversarios políticos, incluyendo instrucciones explícitas para fabricar pruebas si fuera necesario. Fuentes que tuvieron acceso al audio aseguran que se escucha claramente la voz del propio presidente exigiendo que el Departamento de Justicia invente cargos penales contra 3 gobernadores demócratas en funciones. Esto no es otra disputa partidista ni un choque ideológico más. Legisladores del propio partido del presidente se están alineando con la oposición para condenarlo públicamente. Y créeme, cuando 19 senadores republicanos rompen filas de esta manera, es porque algo gigantesco acaba de estallar. Honestamente, resulta difícil creer que estemos presenciando una alianza bipartidista contra un presidente en funciones de una magnitud que no se veía desde el escándalo de Watergate. Veamos el contexto completo. Durante meses, la relación entre la Casa Blanca y el Congreso se fue deteriorando, alimentada por órdenes ejecutivas que esquivaban al poder legislativo, choques con jueces federales y enfrentamientos constantes por la forma en que la administración manejaba al Departamento de Justicia. Pero todo se salió de control el 17 de enero, cuando un analista de inteligencia con una larga carrera filtró una grabación de audio de 47 minutos al Comité de Inteligencia del Senado. El audio, supuestamente grabado durante una reunión en la sala de situación el 3 de enero, documenta órdenes presidenciales directas para utilizar al FBI contra enemigos políticos. 4 senadores que escucharon la grabación completa afirmaron que hubo instrucciones claras para plantar evidencias, coordinarse con medios afines para amplificar acusaciones falsas y programar arrestos estratégicamente para que coincidieran con elecciones primarias en estados clave. No se trataba de tácticas políticas agresivas, era el uso deliberado de las fuerzas del orden como herramienta de venganza personal. Dale me gusta si hasta aquí todo tiene sentido. Aquí es donde la situación se vuelve realmente grave. Cuando el Comité de Inteligencia del Senado revisó el material en una instalación segura el 18 de enero, quedó claro de inmediato que se habían cruzado todas las líneas constitucionales. Y seamos sinceros, las resoluciones de condena contra presidentes en funciones son extremadamente raras. No surgen por diferencias ideológicas, sino cuando los legisladores creen que el mandatario ha traicionado el núcleo mismo de la República. El analista que filtró la grabación, protegido por las leyes de denuncia, trabajó durante 17 años en inteligencia de señales. Según fuentes cercanas, pasó casi 2 semanas debatiendo internamente antes de concluir que su deber constitucional estaba por encima de cualquier obligación de mantener el secreto. Un colega declaró al New York Times que el analista sentía que guardar silencio lo convertiría en cómplice de la destrucción de la democracia estadounidense. Esto es lo que ocurrió después,
según múltiples fuentes. El 19 de enero, un grupo bipartidista de 23 senadores sostuvo una reunión de emergencia a puerta cerrada luego de que el comité autenticara oficialmente la grabación. Participaron 14 demócratas, 8 republicanos y un independiente. Fuentes dijeron a CBS News que el senador James Lankford, un conservador que había defendido al presidente en ambos juicios políticos, salió visiblemente afectado y confesó a los periodistas que lo que escuchó lo dejó físicamente enfermo. Permaneció en silencio durante varios minutos y luego dijo que necesitaba llamar a su esposa antes de hacer cualquier declaración pública. Por su parte, el senador Angus King, independiente de Maine, afirmó a NBC que el contenido del audio representaba el caso más evidente de abuso de poder presidencial que había visto en 50 años siguiendo la política estadounidense. Subrayó que, a diferencia de escándalos pasados donde la intención podía discutirse, aquí no había espacio para interpretaciones. Las palabras eran claras, las órdenes directas, la intención criminal inequívoca. Tras 4 horas de sesión, el grupo redactó una resolución formal de condena para presentarla esa misma noche ante el Pleno del Senado. Varios legisladores confesaron que fue uno de los momentos más difíciles de sus carreras, conscientes de que estaban a punto de adoptar una postura histórica contra un presidente de su propio partido. La resolución, obtenida por el Washington Post, acusa al presidente de socavar deliberadamente al Departamento de Justicia, ordenar la fabricación de pruebas contra ciudadanos estadounidenses y conspirar para usar a las fuerzas federales como arma política. Periodistas que revisaron el texto completo señalaron que el lenguaje era inusualmente directo y severo. La resolución afirma que estas acciones constituyen una traición al juramento presidencial y un ataque frontal al orden constitucional, citando estatutos específicos como el artículo 18 del Código estadounidense, sección 242. Si lo veías venir, deja un comentario ahora mismo. Yo los leo todos, porque aquí es donde todo se vuelve realmente feo. Cuando la resolución llegó al Pleno a las 11:40 de la noche del 19 de enero, el líder de la mayoría, John Thune, intentó archivarla. Pero en una maniobra inesperada, 12 republicanos se unieron a los 47 demócratas y 2 independientes para forzar la votación. La moción pasó con 61 votos a favor y 39 en contra. El recinto cayó en un silencio casi irreal durante la votación nominal. Las cámaras captaron a senadores con la cabeza baja, algunos rezando, otros mirando al techo, como buscando guía. El zumbido del sistema de ventilación era lo único audible. El personal se alineaba contra las paredes, varios llorando abiertamente. Legisladores veteranos describieron ese instante como el más solemne que habían vivido en el Senado. El momento decisivo llegó a las 2:31 de la madrugada cuando Mitch McConnell, ex líder de la mayoría y defensor previo del presidente en ambos juicios políticos, pidió la palabra. Con voz firme pero grave, anunció que votaría a favor de la condena. Dijo que tras 38 años defendiendo las prerrogativas de la presidencia, esta grabación representaba algo distinto. Ordenar a las fuerzas del orden que fabriquen pruebas no es autoridad ejecutiva, afirmó. Es tiranía. La palabra tiranía, pronunciada por McConnell, sacudió la Cámara. Varios senadores quedaron atónitos. Susan Collins fue vista secándose las lágrimas. Cuando una figura clave del Partido Republicano usa ese término para describir a un presidente republicano, queda claro que estamos ante algo sin precedentes. McConnell continuó durante 7 minutos más, evocando el servicio de su padre en la Segunda Guerra Mundial, el temor de los fundadores al poder desmedido, y concluyó afirmando que algunos votos importan más que la política o las elecciones. Importan
porque definen si todavía creemos en la Constitución. La historia ofrece paralelos. Nixon cayó tras Watergate cuando su propio partido le retiró el apoyo. Clinton enfrentó un juicio político por conducta personal, pero nunca se le acusó de usar a las fuerzas federales para fabricar pruebas. Incluso en el caso de Ucrania, el partido se mantuvo unido. Hoy es distinto. 19 republicanos votaron públicamente a favor de la condena. Según expertos legales, la grabación muestra órdenes explícitas para investigar a los gobernadores Gretchen Whitmer, Josh Shapiro y Gavin Newsom, no por delitos, sino por oposición política. También se discutió coordinar arrestos durante eventos de campaña y, lo más grave, plantar pruebas si era necesario. Según senadores presentes, el presidente expresó frustración porque no habían cometido delitos y sugirió inventarlos. Incluso, habría dicho que debían estar esposados para el supermartes, sin importar qué se tuviera que fabricar. Esto no es solo una grabación, es una amenaza directa al concepto mismo de justicia. Si esto se normaliza, cualquier presidente futuro podría usar al FBI como arma personal. Las consecuencias para la democracia serían devastadoras. Analistas califican esto como una crisis constitucional de primer nivel. El profesor Lawrence Tribe dijo a CNN que, de confirmarse lo descrito, sería el abuso de poder presidencial más grave en la historia de Estados Unidos, incluso más severo que los crímenes de Nixon, porque aquí se trataría de fabricar procesos penales contra ciudadanos inocentes. Tribe destacó que los padres fundadores crearon el mecanismo del impeachment justamente para enfrentar este clase de excesos, describiéndolo como la solución que la Constitución ofrece ante un mandatario que convierte el sistema judicial en una herramienta de revancha privada. Por favor, hazme el favor de presionar el botón de me gusta, porque eso realmente permite que este video llegue a muchas más personas. Hasta Jonathan Turley, académico de Derecho en la Universidad George Washington, quien suele respaldar el poder presidencial y que incluso declaró en defensa de los republicanos durante el primer proceso de destitución contra Trump, admitió que las imputaciones resultan extremadamente serias. Explicó que dirigir la creación falsa de evidencias implicaría varios crímenes a nivel federal, como complot para quitar derechos civiles a las personas, interferencia en el curso de la justicia y potencial intimidación a testigos. Turley insistió en que ningún argumento de privilegio ejecutivo o de inmunidad del presidente podría cubrir tales conductas. En una entrevista con Fox News, afirmó que si el audio resulta verdadero, ninguna persona con buena fe podría justificar esas conductas y que cualquier experto en la Constitución llegaría al mismo veredicto. Un antiguo fiscal federal que trabajó durante el gobierno de Bush comentó a NBC News que, de confirmarse el audio, esto no sería solo un asunto de impeachment, sería directamente un caso criminal. Indicar a las autoridades que inventen pruebas en contra de rivales políticos no representa un área ambigua. Es la esencia misma de la opresión autoritaria y contraviene casi todos los valores que el Departamento de Justicia está obligado a proteger. El exfiscal agregó que había pasado su vida profesional poniendo tras las rejas a individuos por faltas mucho menos severas. Neil Katyal, quien ocupó el cargo de Procurador General interino durante la era de Obama, fue todavía más contundente. En declaraciones a MSNBC, sostuvo que estas imputaciones, si se demuestran, justificarían no solamente la remoción del cargo, sino también un juicio penal, tanto mientras ocupa el puesto como una vez que lo deje. Desechó por completo la noción de que un presidente activo no pueda ser procesado por mandar falsificar evidencias, tildando esa idea de una distorsión absoluta de los fundamentos constitucionales. Veamos qué consecuencias podría traer todo esto. Primero, el golpe político es instantáneo y arrasador. Existe ahora una reprobación formal del Senado
con apoyo de ambos partidos, que incluye a casi 20 legisladores del mismo bando del presidente. Aunque esa resolución no posee fuerza vinculante por sí sola, su significado simbólico y su impacto político son inmensos. Le demuestra a otros republicanos que apartarse de la línea no solo es permitido, sino que podría resultar esencial para su propia supervivencia política. Antes de esa votación, numerosos republicanos sentían temor de que cualquier señal de desacuerdo terminara con sus carreras a través de desafíos en las internas. Ahora, figuras de peso dentro del partido les han brindado protección, lo que podría provocar una ola de abandonos adicionales. Segundo, las repercusiones jurídicas son profundas. El Comité Judicial de la Cámara Baja ya informó que realizará sesiones urgentes a partir del 22 de enero. Diversos especialistas en leyes han manifestado que, si se verifica la veracidad del audio, los cargos para un juicio político serían casi inevitables, y en esta ocasión la evidencia sería la propia voz del mandatario dando órdenes delictivas. A diferencia de procesos anteriores, que dependieron de declaraciones y papeles que podían ponerse en duda, aquí tendríamos una prueba directa que ninguna persona sensata podría defender. Tercero, las consecuencias para el Departamento de Justicia son enormes. De acuerdo con reportes, los fiscales de carrera están viviendo una verdadera crisis interna. Varios funcionarios de alto nivel ya entregaron cartas de dimisión con efecto inmediato, rechazando seguir en un gobierno señalado por estas conductas. La asociación que agrupa a más de 14,000 agentes activos y retirados del FBI publicó un comunicado manifestando su honda inquietud por la instrumentalización política de su organismo. Por último, los efectos a nivel institucional son devastadores. Todos los fiscales federales, agentes del FBI y empleados de carrera del Departamento de Justicia se preguntan si pueden confiar en que las indagatorias se realizan con objetivos legítimos. Una encuesta efectuada por la asociación que representa a oficiales federales de las fuerzas del orden mostró que el 73% expresó preocupaciones graves sobre la politización de sus entidades. Esa cifra resulta alarmante y pone en riesgo el funcionamiento esencial de la seguridad pública en el país. El perjuicio va más allá del Departamento de Justicia. Según versiones periodísticas, las agencias de inteligencia atraviesan una baja moral significativa. Los profesionales de carrera que consagraron su vida a defender la nación ahora dudan si su labor será empleada como arma con fines partidistas. Los reportes indican que el reclutamiento para posiciones delicadas se ha detenido, porque los aspirantes se cuestionan si vale la pena ingresar a organismos envueltos en polémicas constitucionales. Los fiscales generales de los estados, de ambos partidos, han empezado a organizar una respuesta conjunta. Un grupo bipartidista compuesto por 34 fiscales generales estatales difundió un pronunciamiento conjunto reafirmando su adhesión al imperio de la ley y comprometiéndose a oponerse a cualquier intento de emplear las fuerzas federales como instrumento político contra autoridades locales. Varios de ellos han expresado su disposición a iniciar acciones judiciales si alguna de las investigaciones señaladas prospera. Las repercusiones para el siguiente ciclo electoral son claras. Todos los candidatos republicanos, en cualquier competencia, tendrán que responder si respaldan a un presidente acusado de ordenar la falsificación de evidencias. Un sondeo realizado la noche anterior reveló que el 62% de los votantes independientes considera que las imputaciones son lo bastante serias como para merecer la remoción. Ese porcentaje representa un lastre electoral posiblemente letal para los republicanos en distritos decisivos. Deja tu comentario más abajo con lo que piensas. Me interesa mucho saber tu punto de vista. Pero más allá de los efectos políticos del momento, estamos frente a valores constitucionales básicos. El presidente,
como cabeza del Poder Ejecutivo, tiene la responsabilidad de supervisar las fuerzas federales de seguridad. Sin embargo, ese poder debe ejercerse dentro de los límites que marca la Constitución. Requiere que los procedimientos legales se sustenten en hechos reales, no en rencores políticos. Si un mandatario puede indicar al FBI que invente pruebas contra quienes se le oponen, entonces el principio de legalidad pierde todo sentido. Ya no seríamos una república regida por la Constitución, sino algo completamente diferente. Esta coyuntura está generando pánico entre los líderes republicanos. Los reportes indican que altos dirigentes del partido sostuvieron llamadas urgentes durante la noche de la votación. Algunos propusieron mantener la unidad y enfocarse en criticar la filtración, argumentando que material clasificado no debía haberse revelado. Otros sostuvieron que las acusaciones mismas exigían una reacción, sin importar cómo salió a la luz el audio. El partido se está dividiendo en vivo, partido entre la fidelidad a un líder que controla a su base y la obligación de enfrentar lo que muchos describen como el abuso de autoridad más grave en la historia del país. Mientras tanto, la Casa Blanca quedó en completo silencio tras la votación. No hubo comunicados oficiales. No aparecieron publicaciones. El teléfono de la portavoz dirigió directamente al correo de voz. Cuando los reporteros llegaron a las puertas de la residencia presidencial a las 7 de la mañana del 20 de enero, no había briefing programado ni funcionario dispuesto a comentar, ni siquiera sin identificarse. Un miembro de la administración, bajo anonimato, confesó a Político que el ambiente en el ala oeste era de furia total. Se vio a empleados retirando objetos personales de sus escritorios, sin certeza de si el gobierno resistiría la semana. El mutismo se prolongó por más de 7 horas. Los aliados internacionales intentaron contactar por vías diplomáticas sin obtener respuesta. Los mercados bursátiles abrieron con caídas pronunciadas, y el Dow perdió 847 puntos en la primera hora. Los inversionistas digerían la incertidumbre institucional. Los mandatarios extranjeros emitieron mensajes medidos, expresando inquietud por la estabilidad estadounidense. La tensión aumentó cuando el presidente finalmente reaccionó a las 9:43 de la mañana con varias publicaciones en Truth Social. Calificó la votación de condena como un golpe traidor planeado por demócratas, traidores internos y el establecimiento profundo. Aseguró que el audio había sido fabricado por servicios de inteligencia en alianza con George Soros y advirtió que los senadores que apoyaron la reprobación enfrentarían campañas primarias financiadas por su equipo. Nombró directamente a Mitch McConnell, llamándolo reliquia que merecía ser investigado, y advirtió que los republicanos desleales descubrirían el destino de los traidores. Manténganse atentos. Lo que sigue cambiará totalmente su visión de los hechos. Lo que hace esto aún más impactante es que la reacción del presidente básicamente validó el comportamiento descrito en el audio. En vez de confrontar el contenido de las acusaciones, optó por ira pura y ataques personales contra sus propios correligionarios. Cuando la defensa consiste en amenazar a quienes manifestaron preocupación en lugar de desmentir las pruebas, el argumento ya está perdido. Los analistas legales señalaron de inmediato que amenazar abiertamente a senadores podría configurar por sí solo delitos adicionales de intimidación a testigos y obstrucción al Congreso. Esto trasciende una simple polémica. Se trata de determinar si un presidente puede mandar a las fuerzas de seguridad que inventen evidencias contra rivales políticos sin enfrentar repercusiones. Si no hay castigos por estas conductas, se crea un precedente que convertiría la democracia estadounidense en algo irreconocible. Cualquier mandatario futuro podría perseguir a periodistas, activistas, empresarios o cualquiera que lo critique. La justicia solo valdría para quienes no tienen poder político. Si esto te impacta, presiona me gusta en este momento.
La realidad es esta: 67 senadores, entre ellos 19 republicanos, acabaron de votar por condenar a un presidente en ejercicio por presuntamente ordenar al FBI que creara evidencias falsas contra adversarios políticos. La Casa Blanca permanece en silencio. Los especialistas legales discuten no solo el impeachment, sino la posibilidad de juicio criminal, y la respuesta del mandatario ha sido amenazar a los legisladores que votaron en contra suya, en lugar de refutar las evidencias. Esto dejó de ser mera política de partidos. Es sobre si toleramos que las fuerzas federales se usen como arma contra ciudadanos que solo cometen el delito de disentir políticamente. Cuando Mitch McConnell emplea la palabra tiranía para calificar las acciones de un presidente republicano, estamos en terreno desconocido. Cuando 19 senadores republicanos aprueban una condena en plena madrugada, el mapa político se transforma por completo. Si no hay consecuencias, se establece un precedente que acabaría con el experimento estadounidense de gobierno basado en la Constitución. Futuros presidentes, de cualquier partido, podrían acusar falsamente a sus opositores, sabiendo que la lealtad partidista los blindaría. Sigan pendientes de esta noticia. El Comité Judicial de la Cámara Baja comienza sesiones urgentes el 22 de enero. El Comité de Inteligencia del Senado se alista para difundir una versión editada del audio. Fuentes sugieren que podrían existir más grabaciones, quizás incluyendo diálogos con el director del FBI y el fiscal general, y circulan versiones de que varios secretarios de gabinete analizan en privado la activación de la enmienda 25. La respuesta internacional ha sido veloz y preocupante. Los socios de la OTAN han manifestado inquietud por la solidez de las instituciones democráticas en Estados Unidos. El primer ministro del Reino Unido pidió calma y respeto al proceso constitucional. La canciller de Alemania indicó que el planeta observa si las estructuras estadounidenses resisten esta prueba. Hasta los rivales han opinado, con medios oficiales rusos celebrando el desorden y proponiendo que la democracia estadounidense se desmorona desde adentro. Los mercados financieros continúan en turbulencia. El dólar ha perdido valor frente a las principales monedas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron mientras los inversionistas dudan de la estabilidad gubernamental. Grandes empresas han pausado sus aportes políticos hasta que la situación se aclare. La Cámara de Comercio, tradicionalmente aliada republicana, exigió una investigación completa y transparente de las imputaciones. Los altos mandos militares han mantenido silencio público, como corresponde a uniformados, pero fuentes informaron a NBC News que el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Charles Brown, transmitió en privado a líderes del Congreso que las Fuerzas Armadas siguen fieles a la Constitución y no participarán en actos inconstitucionales. Esa afirmación, aunque habitual en tiempos normales, cobra un peso extraordinario ante la gravedad de las acusaciones. Antes de seguir, suscríbete para no perderte actualizaciones como esta. Así están las cosas en este momento. 67 representantes electos acaban de poner en riesgo sus carreras al afirmar que un presidente en funciones mandó a las fuerzas federales cometer delitos contra ciudadanos comunes. El mecanismo legal se ha puesto en marcha. Las alianzas políticas se rompen. Y la Casa Blanca calla mientras el presidente amenaza a quien osa pedirle cuentas. Esto no es un escándalo pasajero que se olvidará. Es una crisis constitucional que ocurre en vivo. Lo que ocurra después podría definir si la idea de justicia igual para todos aún significa algo en Estados Unidos. Las pruebas están disponibles. La condena ya se votó. Ahora queda ver si la responsabilidad aún tiene fuerza en Washington o si hemos cruzado un punto del que no hay regreso. Lo que está en juego nunca había sido tan grande. Las evidencias nunca habían sido tan claras y la crisis constitucional nunca había sido tan urgente. Procesos penales contra ciudadanos inocentes.